miseria y pecado también. Mira, ya cerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza del corazón. Canta, iglesia, regresa aquí, es el Señor que te invita a renovarte la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, gracias a Dios, en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa, en donde queremos colocar toda nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida o las intenciones que hoy hemos traído al altar del Señor. Dispongamos el corazón en este día domingo para celebrar la Eucaristía, el misterio central de nuestra vida, y lo hacemos, como les decía ya, depositando toda nuestra vida en las manos del Señor y en este altar. Para celebrar dignamente entonces estos sagrados misterios, les invito a que reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Que Dios Todopoderoso, Él tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor
tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es Él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: Lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuche la voz del Señor. Ojalá hoy escuche la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamémoslo con música al Señor. Ojalá hoy escuche la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros
el pueblo que él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuche la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuche la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya había en la sinagoga de ellos un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Señor. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor.
a saludar a todos quienes se han ido uniendo poco a poco a esta celebración de la Eucaristía. Hoy ya estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario y la primera lectura que escuchamos del libro del Deuteronomio nos va a mostrar a este gran personaje del Antiguo Testamento, que es Moisés, que se va a presentar como el mediador entre Dios y los hombres. Este mismo personaje nos va a anunciar de que tendrá que llegar un profeta definitivo, un profeta mucho más grande que él y que va a llevar a plenitud esta comunicación o mediación con Dios. De esta manera, entonces, Israel comenzará a suspirar por la llegada de este profeta, pero no supo verlo a su debido tiempo. ¿Y por qué? Porque el pueblo comienza a afanarse en sus propios criterios. ¿Y qué es lo que hace el pueblo entonces? Comienza a fabricarse otros dioses. Comienza a rendir culto a otro Dios, con minúscula, ¿verdad? Y esta puede ser también la experiencia de algunos hoy día. Muchos también suspiran por un signo definitivo, muchos suspiran y aspiran por una intervención última de parte de Dios y se preguntan, ante situaciones límites que vive el hombre, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se revela? ¿Por qué no interviene? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ante la desesperación, recurrimos a otros dioses. ¿Cuáles pueden ser estos? Estos que hacen los adivinos, por ejemplo, las brujas, los que hacen la lectura del tarot, las cartas, etcétera. ¿Y qué es lo que me entregan? Puras pomadas, simplemente pomadas que me tranquilizan por un rato. ¿Por qué? Porque supuestamente me dijo todo lo que yo he vivido y lo que yo viviré. Y por eso entonces yo le tendré que llevar la foto de alguien, el género de la ropa de alguien, incluso hasta orina piden. Miren las cuestiones. Jesús, ¿qué es lo que viene a ofrecer? Algo mucho mayor. Este profeta definitivo nos trae algo más grande. ¿Y cuál será la misión propia de este profeta definitivo que anuncia Moisés? Es llevarnos al encuentro con Dios, llevarnos a hacer una experiencia profunda con Dios, librándonos entonces de las ataduras de la muerte y del pecado. Por eso entonces el Evangelio que hoy escuchamos y que nos presenta la Iglesia, tomado de San Marcos, este evangelista nos va a presentar entonces que la palabra de Dios no es solamente de puras promesas, sino cumplimiento. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es acción, todo se da cumplido. Recordemos lo que Jesús nos decía el domingo pasado en las lecturas que nos proponía la Iglesia, también del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1. Decía el texto, en el versículo 15, voy a tomarme de él para que no piensen que le estoy vendiendo la pomada. Versículo 15, voy a partir del 14. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, atento, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Se habla de este tiempo. Yo decía el domingo pasado, en la misa de 20, que se habla de un tiempo nuevo, un tiempo que ha finalizado y que comienza un tiempo nuevo, un tiempo distinto. Por eso aquí se hace la división, o la distinción más bien,
entre el tiempo cronológico, que lo que hoy ha acontecido ya queda en el pasado, con el tiempo de Dios. El tiempo de hoy, el Kairos, el tiempo de Dios es siempre un tiempo de gracia, es un tiempo nuevo, porque no queda solamente en el pasado, sino que aquello que aconteció antes sigue haciéndose actual, sigue siendo realidad, sigue siendo gracia en definitiva. Por eso dice, se habla de este tiempo que se ha cumplido. Es un tiempo nuevo, entonces, que es inaugurado con Jesús, donde Dios da cumplimiento a su palabra, enviándonos entonces a este profeta definitivo del cual nos habla Moisés. ¿Cómo me doy cuenta de esto? El mismo San Pablo, en la carta que le escribe a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, le dirá: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Se habla de este tiempo nuevo, que es un tiempo de gracia. ¿Y por qué es un tiempo de gracia? Porque el reino de Dios se acerca a nosotros para ofrecernos sus beneficios. Pensemos, por ejemplo, en aquel episodio en donde Jesús va a proclamar su misión en la sinagoga de Nazaret, cuando al desenrollar el libro del profeta Isaías nos va a decir, esto está en Lucas capítulo 4 del versículo 18. Voy a leer del versículo 16. Llegó a Nazaret, entró a la sinagoga, era un día sábado, se puso de pie y comenzó a hacer la lectura del libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y encontró el pasaje donde está escrito. Atención, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para llevar buenas nuevas o el evangelio a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres y oprimidos y proclamar un año de gracia. Con esto entonces, este tiempo nuevo se comienza a ver. Y es ahora entonces cuando se comienza a describir en qué consiste este tiempo nuevo y cuál es su alcance. Por eso en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús llega a Cafarnaúm y se encuentra con estos personajes que aparecen, con la multitud que se acercaba a él, nos va a mostrar Jesús que su palabra tiene autoridad. Y con ella va a enseñar, va a crear, llama, sana, pero también libera. Por eso ya Jesús comienza, en su inicio del ministerio público, comienza a mostrarnos cuáles son los signos de este Mesías. Y todo ello entonces, lo que hace la palabra, que enseña, crea, llama, sana y libera, todo ello entonces provoca una tremenda admiración en la comunidad. ¿Por qué podríamos decir de que la palabra tiene autoridad? Recordemos que en el mismo Evangelio se hace esta distinción entre este profeta definitivo con los escribas. Porque los escribas enseñan con la autoridad de Moisés, pero Jesús enseña con la autoridad de Dios. Jesús no es aquel que interpreta la palabra, sino que Jesús es la palabra. Y esto lo vemos en el prólogo de San Juan, cuando el mismo evangelista nos va a decir: el verbo, la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada en medio nuestro. Por eso entonces de que la palabra de Dios tiene autoridad. Y esta autoridad es lo que causa curiosidad, admiración en los otros. Por eso lo va a decir el evangelista. Me perdí aquí, a ver. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Es una doctrina nueva? ¿Con qué autoridad? Miren, dice, cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen, etcétera, etcétera, etcétera. Causa gran curiosidad. Es la palabra entonces, el verbo hecho carne, es la persona de Jesús
la que causa curiosidad, mueve el corazón de los oyentes. Pero no solamente el de ellos, sino incluso inquieta, molesta su presencia, la presencia de la palabra, molesta al demonio. Y es lo que provoca y atormenta a este espíritu impuro que va a aparecer en el Evangelio. Y por eso entonces, cuando Jesús se aproxima, se acerca, con esta imagen del reino de Dios que se acerca, Jesucristo cuando se acerca a aquellos, entonces causa el malestar del demonio y comienza a gritar. ¿Qué es lo que grita? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para atormentarnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Vamos a ver que Jesús, por su parte, se va a mostrar completamente dueño del momento y de la situación y va a conminar al demonio. ¿Qué significa esto? Yo lo busqué en la RAE, ¿verdad? ¿Qué significa conminar? Significa apremiar con potestad a alguien para que obedezca. Esto hizo Jesús, lo conminó. ¿Y qué le dijo? Cállate, sal fuera. Con este exorcismo entonces dado por Jesús, muestra uno de los signos del mesianismo real. Otro será la curación de los enfermos, el anuncio del Evangelio, etc. Él tiene la autoridad para expulsar al espíritu impuro. ¿Por qué lo expulsa? Porque no es parte de este reino de Dios. No es parte de este reino que trae el Señor para nosotros. Ese espíritu, ¿qué es lo que quiere? Quiere introducir el mal, el odio, el rencor, la soberbia, la falta de perdón, la división. Quiere introducir la muerte en el mundo. Eso es lo que quiere el demonio. Por eso entonces no es de este reino, tiene que salir. Y Jesús viene a expulsarlo porque Él es el amor, Él es la verdad y quiere la vida de los hombres. Por eso San Juan en el capítulo 10, versículo 10, nos va a decir: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y lo dirá también, no recuerdo si es una de las cartas de San Pablo, que dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Como podemos observar entonces, Jesús nos muestra esta autoridad y uno de los signos del mesianismo. Ustedes saben que siempre entrego un dato freak que voy a compartir con ustedes, que no es menor. Si nosotros comenzamos a ver toda la historia del ministerio público de Jesús, leemos todos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús poco a poco va a ir revelando su identidad, poco a poco. Pero ya si por ejemplo leemos el evangelista San Marcos, solamente en el capítulo 1, la identidad o la revelación de esta identidad de Jesús, en primer lugar la da el Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, en quien me complazco. Eso fue en el momento del bautismo, como también se dará en el momento de la transfiguración en el monte Tabor. Pero la segunda, el reconocimiento, la segunda vez que se muestra el reconocimiento de la identidad de Jesús, curiosamente no la da un apóstol, la da el demonio, Satanás, y lo reconoce como el Santo de Dios. ¿Y por qué? Porque él no es un ser material, es un ser espiritual, ciertamente caído, que reconoce de alguna manera al Creador, reconoce quién es Jesucristo. Nosotros, por su parte, después vendrá como tercera parte el hombre, y ahí vamos a ver a San Pedro, que lo va a reconocer como el Cristo. Vamos a reconocer a Marta, la hermana de Lázaro, que lo va a reconocer como el Mesías. Vamos a ver, por ejemplo, el soldado que le cruza la lanza, lo va a reconocer como el Hijo de Dios, etc. Después vienen los hombres. ¿Y por qué los hombres? Porque esto tiene que ser revelado a nosotros. Recuerden cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Pedro profesa esto, Jesús le va a decir: feliz de ti, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre,
sino mi Padre que está en el cielo. Nosotros solamente podemos llegar a la identidad de Dios, a conocer quién es Jesús, parte del misterio, solo en virtud de la revelación. No puede ser por medio de otro, por medio de otro medio, valga la redundancia. Como les digo entonces, como dato freak, el segundo que reconoce la identidad de Jesús es el mismo demonio. Tú eres el santo de Dios. Para finalizar entonces, ¿cuál es la invitación a partir de estas lecturas que hemos escuchado? Volver la mirada a Dios, que nos interpela con su mirada de amor y de verdad. Y escuchemos, por lo tanto, su palabra que es liberadora. Si hoy nosotros nos sentimos oprimidos, aquejados por tantas cosas de este mundo, es porque hemos desviado la mirada de Dios. No hemos vuelto la mirada a Jesús. Y no perdamos también la capacidad de admirarnos ante la obra de Dios. Fíjense ustedes cómo el pueblo, la comunidad, los discípulos se admiraban. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Hoy tenemos que tener esa capacidad de admirarnos de las obras que Dios va haciendo en nuestra vida. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestra oración al Padre. Oremos por la Santa Iglesia para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús, en quien cree y espera. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra ciudad en que vivimos, para que el Señor nos dé a todos fuerza e ilusión para ir creando verdaderas relaciones humanas en un mundo dominado por la prisa y la ansiedad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por nuestras familias, para que crezcan en ellas el sentido de la hospitalidad y de la comunión en el amor, y se conviertan de tal forma en lugar privilegiado de crecimiento en la esperanza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros que celebramos esta Eucaristía, para que sepamos interrogarnos ante Dios y los hermanos sobre nuestra incoherencia y hagamos de la comunidad eucarística una familia verdadera. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por cada una de las intenciones que tenemos en el corazón, yo ayer rezaba por una pequeña de 23 semanas que nació, tenía 23 semanas de gestación, y la fui a bautizar. Antes había bautizado a su hermanita gemela y lamentablemente el día de ayer en la noche falleció. Pedir por Mónica, Vicenta, por su hermanita Sofía, para que Dios les conceda la gracia del abrazo eterno en el paraíso, y también le conceda el consuelo y la paz a su familia, especialmente a sus padres. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También pidamos al Señor por este cese de la pandemia, para que nuestras autoridades sigan tomando las mejores decisiones en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
Atiende, Padre bueno, las oraciones que te hemos dirigido nosotros que somos tus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento en sus casas. Estoy acostumbrada a tener a la presencia de ustedes acá, pero presentamos los dones de pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Las hermanas pueden tomar asiento. Nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en ese altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos, cantando con alegría. Llenos de tu gloria, tu sana.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alberto Hurtado y Santa Teresa de los Andes, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Felipe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de fe, dirijámonos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, como hijos de un mismo Padre, compartimos unos con otros el signo de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas como no puedo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Levántate, estás llamado a ser un buscador, apasionado por la verdad, un cultivador incansable de la bondad, un hombre o mujer con vocación de santidad. Al contacto de Jesús despunta la vida, lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, ¿de qué vida?
al Señor que veis. Es solo un hombre sabio, no es un profeta, es un reformador social, mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Mirad al Señor que veis. El rostro mismo de Dios. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus hogares y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, pueden quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que todos ustedes tengan un muy buen domingo y también una bendecida semana. Gracias igualmente, Padre. Obviamente mañana la misa, como todos los lunes, a las 19 horas, todos los otros días a las 20 horas, y también son transmitidas para que puedan participar de ellas. Un gran abrazo para ustedes. Cantamos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Él habita
habita hoy en mí, no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrada Familia, Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.